La Convención de Iglesias Bautistas de Guatemala presentan un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Nuevamente nuestra gratitud a usted, hermano y hermana, socios honorarios. Gracias por permitirnos llegar a tantos hogares de forma gratuita por sus ofrendas, por sostener el ministerio de este canal. Muchísimas gracias, hermanos, y aún los que todavía no están participando, los invitamos para que contribuyan a la expansión y predicación del Evangelio a través de este medio que Dios nos da. Nuestro tema de hoy es fe en la palabra creadora de Dios. Y vamos a basarnos en el versículo 3 de Hebreos capítulo 11. Y el versículo 3 dice así: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Vivimos circunstancias que ponen a prueba nuestra fe de manera constante, de manera permanente. Ser cristianos no nos excluye de los problemas. Ser cristianos no significa ausencia de problemas. Sin embargo, sabemos perfectamente que Dios está en control, porque Él es el creador. Dios es nuestro sustentador de todo lo que necesitamos, pero no solo de las cosas nuestras, sino es el sustentador de todo lo que Él ha creado. Dios existe, Dios es real y nuestra fe debe descansar en Él. Debemos, por lo cual, nosotros vivir y caminar en fe, razón por la cual debemos tener fe en la palabra creadora de Dios. Los destinatarios de la epístola a los hebreos debían avanzar en su fe, siguiendo a Jesús. Creer que Dios es el creador del cielo y de la tierra es importante para crecer en la fe. Y el autor les insta a los autores, a sus primeros oyentes de aquel entonces, para que crecieran y aumentaran su fe y que siguieran en Jesús. Por eso en uno de los textos de Hebreos va a decir: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros tenemos que creer en Dios, porque así como obró con su palabra creadora, también lo hará hoy. Nosotros como cristianos de hoy debemos avanzar en la fe que se centra en el poder creador de Dios. Veamos las siguientes enseñanzas que nos muestra el versículo 3 de Hebreos 11. Primera enseñanza: la fe nos da entendimiento. La primera parte del versículo 11 dice: por la fe entendemos. La fe nos da entendimiento para comprender la obra evidente de Dios. Es interesante notar que la palabra griega noumen, que viene del verbo noeo, significa entender, percibir con la mente. Algo que nosotros lo podemos recibir por lo que Dios nos ha dado, por nuestra mente, darnos cuenta que Dios es Dios y Dios es creador. La Dios habla hoy traduce esta expresión como sabemos, por la fe sabemos. La Reina Valera actualizada Mundo Hispano traduce por la fe comprendemos. Y la Reina Valera 60 traduce por la fe entendemos, que es la misma expresión que utiliza la Nueva Versión Internacional, que es el texto que estamos utilizando. Por la fe entendemos. La creación nos habla de que Dios se revela al hombre, y a esta revelación los teólogos, los estudiosos de la Biblia lo llaman revelación general. Dios se revela de manera general a través de lo que Él ha creado, y la revelación especial es a través de Jesucristo. Quien ha estado en el sur en el sur de nuestro continente
y ha visitado la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay, se encontrará con las impresionantes cataratas del Iguazú. Ver estas cataratas es algo increíble. Las palabras no alcanzan para describir tanta cantidad de saltos, tanta agua, tantas cataratas por todos lados. Es impresionante. O aquel que ha volado alguna vez o ha atravesado la cordillera de los Andes desde Perú hasta Chile, Argentina, podrán ver las montañas blancas cubiertas de nieve. Esto también es impresionante, es increíble ver tanta belleza, tanta cosa tan linda creada por Dios. A través de esto nosotros comprendemos y podemos darnos cuenta que Dios es el creador. El que se ha parado alguna vez frente al océano Pacífico, Atlántico, que nosotros tenemos la bendición de pocos países de tener los dos océanos, pararnos frente al océano es algo increíble, donde las palabras no alcanzan a ver la inmensidad del mar, donde nuestros ojos, por supuesto, no llegan a ver el final de aquel océano. Dios nos sorprende con su creación. Si contemplamos las estrellas en una noche estrellada, podemos también ver la grandeza de Dios, lo increíble que es la creación de Dios. Ni qué decir de la cadena de volcanes que tenemos en Guatemala, prácticamente el único país en el mundo donde hay tantos volcanes. Esto también es algo increíble. Le preguntaba a un extranjero hace unos años atrás y le decía, ustedes dicen que el lago de Atitlán es muy bonito. A veces yo le dije, ustedes lo dicen porque son muy amables, pero dígame algo que me convenza que realmente este es un lugar extraordinario. Y me dijo de manera inmediata, no vas a encontrar nunca en el mundo 3 volcanes juntos frente a un lago. Eso es verdad. La creación de Dios es increíble. La creación de Dios nos habla de nuestro Dios, como ya dijimos, que a esto se le llama la revelación general. La creación es también conocida por la razón, por eso dice, por la fe entendemos. Y la razón ha sido dada por Dios. La razón es otro medio para saber que Dios es el creador. Y el apóstol Pablo, cuando escribe su epístola a los romanos, en el versículo 20 del capítulo 1 dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de que nadie tiene excusa. El contexto es que todos podemos conocer a Dios, tanto judíos y gentiles. Los judíos, la revelación a través de su palabra, a través de la historia, a través de la propia vida del pueblo de Israel. Y los gentiles, el apóstol Pablo dice, a través de la creación. Nadie puede decir, nadie tiene excusa para decir que no conoce a Dios cuando contempla cualquier parte de la naturaleza. Por medio de la fe y la razón, entendemos que Dios es el creador de todas las cosas. La fe también nos da entendimiento para esperar en el Dios sustentador y proveedor. Todo, absolutamente todo, continúa funcionando. En cuanto a la naturaleza se refiere, en cuanto al cielo, todo sigue funcionando porque todo depende de Dios, todo depende de Él. Esto nos ayuda a nosotros a entender, o esto nos debe llevar a entender. Hebreos capítulo 1, versículo 2 y 3 dice las siguientes frases: por medio de Él hizo el universo, el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. El poder ilimitado de Dios se manifiesta en toda la creación.
Al lugar a donde vayamos podemos contemplar, podemos entender, podemos comprender que Dios existe, que Dios es el creador. Y más aún, si tenemos fe, esto nos ayuda a nosotros a entender con mayor profundidad, con mayor certeza que Dios es el creador. Ahora bien, no solo somos parte de la creación de Dios, sino que también somos sus hijos. Somos hijos de Dios. Y este Dios creador, este Dios sustentador, estamos en sus manos y somos hijos de Él. Primera enseñanza, la fe nos da entendimiento. Segunda enseñanza, la fe nos revela al Creador. La segunda parte del versículo 3 de Hebreos 11 dice: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. La fe nos revela al Creador, quien por medio de su palabra, esa palabra hablada, esa palabra anunciada de la boca de Dios, se creó de la nada el universo. Dios es el creador todopoderoso. La palabra de Dios tiene un poder impresionante, un poder inimaginable para la mente humana. Cuando Él habla, Él obra con poder incontenible. Nadie puede detener la palabra de Dios. Una pregunta: ¿tú oyes la palabra de Dios? ¿Esta palabra de Dios la oyes? ¿Tú respondes a la palabra de Dios? ¿Cómo reaccionas frente a la palabra de Dios? ¿Cómo puedes prepararte mejor para responder a esta palabra de Dios? Porque Dios sigue hablando hoy a través de su palabra. Dios habló y fue hecho. Y las cosas se crearon, las cosas se hicieron. Dios sigue hablando hoy con su palabra creadora, que no conoce límites, que no conoce frenos, que no conoce nada que no se pueda hacer realidad. La palabra de Dios es poderosa. Cuando Dios dice, su palabra se cumple. En la creación, en los relatos de Génesis, capítulo 1, las cosas fueron hechas porque la expresión dice, dijo Dios, y las cosas fueron creadas. En el versículo 3 del capítulo 1, versículo 6, versículo 9, versículo 11, versículo 14, versículo 20, versículo 24 y versículo 26, encontramos esta expresión, y dijo Dios. Y lo que Él dijo, todas las cosas fueron creadas. La fe nos revela al Creador. Por eso nuestra fe debe estar puesta en el Dios que creó el universo con su palabra poderosa. Ya les decíamos que hoy esta es la palabra poderosa de Dios. Lo que dice se cumplirá. Las promesas que entramos en ella se cumplirán. Cuando Dios obra, hay belleza y hay orden. Así como vemos hoy la naturaleza, que es impresionante y tan bella, vemos que Dios ha creado de manera increíble todo y cada cosa en su debido lugar. Entonces, ¿por qué no tener fe en Dios? Este Dios que ha sido el creador del cielo y de la tierra. Si Él ha creado todo esto, ¿por qué no puede seguir creando todas las cosas? O aquellas cosas que encontramos en su palabra. Claro que sí, por supuesto que Dios sí lo puede hacer. Debemos andar en la fe como los personajes del capítulo 11. Hemos visto en predicaciones anteriores el versículo 1, el versículo 2 y hoy nos toca el versículo 3. Y más adelante van a aparecer los diferentes personajes que confiaron en Dios, que creyeron en Dios. Y nosotros somos desafiados y llamados para vivir y andar en esa misma fe que caminaron los antepasados, los antiguos.
La fe bíblica no es el anhelo profundo de algo, sino que es convicción interna que se tiene en la palabra de Dios. Seguridad interna porque la palabra de Dios lo dice. Y nuestra actitud debe ser, si la Biblia lo dice, si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo. No lo tengo que sentir, no tengo que ver, o que venga un pseudo profeta para que me lo diga, o que alguien me comente. Yo lo creo porque lo dice la palabra de Dios. Debemos creer porque la Biblia lo dice. El poder de la palabra de Dios obra maravillas, así como podemos ver en la naturaleza. La palabra de Dios es palabra de Dios creadora, así como sucedió con la resurrección de Lázaro. Juan capítulo 11, versículos 38 al 44 nos habla de esta historia. Lázaro había muerto. Jesús se entera y visita a las hermanas de Lázaro que estaban de duelo, que estaban llorando, que estaban tristes. Y cuando llega Jesús, habla con las hermanas y pregunta dónde estaba la tumba de Lázaro y va a la tumba. Y la gente que estaba viendo comentan entre ellos y dice, Lázaro ya hace 3 días que murió, ya hiede, ya tiene mal olor, él no va a poder hacer nada. Pero Jesús se acerca y le dice a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Con esta expresión, todo lo que estaba deteriorado, todo lo que estaba podrido, todo lo que estaba deshecho, todo lo que estaba muerto, recobra la vida por la palabra poderosa de Jesús, que es creadora, que es vivificante. Y esta palabra es la que tenemos hoy para nosotros, para nuestras vidas, para que caminemos en fe. Primera enseñanza, la fe nos da entendimiento. Segunda enseñanza, la fe nos revela al Creador. Y tercera enseñanza, la fe nos asegura realidades. La tercera parte del versículo 3 dice, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. La fe nos revela realidades porque por la fe vemos lo que otros no ven. Dios, como hemos dicho, obra ilimitadamente cuando tenemos fe en su palabra. Aquel que cree en la palabra de Dios nunca, jamás será defraudado. Aquel que espera en la palabra de Dios, las cosas que espera sucederán, porque la palabra de Dios es poderosa y es creadora. El hecho que no percibamos en este momento lo que le pedimos a Dios no significa que nuestra petición terminará en un simple anhelo del corazón, en un simple deseo, en un simple suspiro. En Números capítulo 22, versículo 23, nos resume la historia de Balán y la burra. El versículo 23 dice así: cuando la burra vio al ángel del Señor en medio del camino, con la espada desenvainada, se apartó del camino para meterse en el campo, pero Balán la golpeó para hacerla volver al camino. Balán no vio al ángel, sin embargo, el ángel del Señor estaba allí. La burra se había dado cuenta que estaba el ángel del Señor. De alguna manera percibió la presencia del ángel del Señor. Balaán no vio al ángel, pero el ángel del Señor estaba ahí. Nosotros, queridos hermanos, necesitamos ver el obrar de Dios con los ojos de la fe. Aunque no veamos, Dios está allí. Otro relato semejante a esto está en la historia de Eliseo y Giesi. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículos 15
a 17 dicen así: por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado. ¿Qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giesi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo. Y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Hermanos, veamos con los ojos de la fe que el ejército de Dios está con nosotros. La fe nos asegura realidades porque Dios transforma lo invisible en cosas visibles. Dios es poderoso para obrar en nuestras vidas, así como vemos parte de lo que Dios creó. Con toda seguridad, Dios también obrará en nuestras vidas. Así como Jesús transformó la realidad de Pedro y de sus compañeros en una pesca increíble, en una pesca milagrosa, después de haber trabajado arduamente toda la noche, por la palabra de Jesús, ellos tuvieron una pesca extraordinaria. En Dios, lo invisible se hace visible. La obra de Dios es tangible cuando depositamos nuestra fe en Él, cuando depositamos nuestra fe en Dios. Dios ha preparado para cada uno de nosotros increíbles bendiciones, increíbles desafíos, si permanecemos en esta fe que se traduce en acción. No pierdas la fe. Cree en el Dios que creó con su palabra los cielos y la tierra. Este Dios creador sigue creando cosas nuevas en tu vida. Él es el creador y creará nuevas cosas en nosotros. Padre Santo, Padre bueno, Dios majestuoso, Dios de la creación, hoy venimos a tu encuentro, a ti rendimos nuestra adoración. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación. Con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Dios Padre Santo, Padre eterno, Dios soberano, Altísimo Señor, hoy levantamos nuestra alabanza, a ti postramos nuestro corazón. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación. Con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación. Con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso
acerque a ti. Con amor eterno tú nos amas, mi creador, mi Padre y protector. Con amor eterno tú nos amas, Dios y Rey de toda la creación. Acércate, amado. Sean a ti la gloria y Soy tu alabanza, Padre. Dios y Rey de toda la creación. Mis brazos abiertos y te espero, yo te amo, Nos hijo mío, amas. acércate a mí. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación. Con himnos de alabanza sea tu honor. Te damos gracias por tu inmenso amor. Con toda la creación te exaltaré. Yo te exaltaré. Un himno de alabanza cantaré. Postrada en tu presencia adoraré. Y en tu regazo al fin descansaré. Fe en la palabra creadora de Dios. Este es nuestro desafío, que creamos en la palabra poderosa de Dios que sigue creando. Podemos observar en su palabra que Dios está conectado con su creación. Le interesa, vela por ella, porque la Biblia nos señala que Él la sustenta. Y quienes esperan en Dios a través de la fe son capaces de realizar hechos extraordinarios, hechos increíbles por medio de la fe en Dios, porque su palabra sigue siendo creadora. Hemos visto en el día de hoy 3 enseñanzas. Fe en la palabra creadora de Dios. Primera enseñanza, la fe nos da entendimiento. Segunda enseñanza, la fe nos revela al Creador. Tercera enseñanza, la fe nos asegura realidades. Queridos hermanos, creamos en la palabra creadora de Dios. Esta palabra, como ella misma dice, es lámpara a nuestros pies. Es seguridad de aquellas cosas que esperamos en Dios. Vamos a orar pidiéndole a Dios que tengamos fe, esa fe que se vuelca en la palabra de Dios para esperar en ella, porque sabemos que Dios hará realidad lo que no vemos. Oremos. Señor, queremos darte gracias porque encontramos en tu palabra que tu palabra sigue siendo creadora, poderosa, ilimitada, incontenible. Gracias por eso, Señor, porque esta misma palabra también es para nosotros, tus hijos. No solo cuidas tu creación, no solo nosotros somos parte de tu creación, somos tus hijos. Con cuánta mayor razón, Padre, tienes cuidado de nosotros. Y pedimos que nos bendigas en nuestras necesidades, en nuestra salud, en nuestra falta de trabajo, en los conflictos, en aquellas cosas que tal vez nos desesperan, que tengamos fe en tu palabra, que nos dice que tú estás con nosotros. Padre, gracias porque tu palabra nos anima, porque tu palabra nos insta a seguir creyendo en ti, a seguir esperando en ti. Gracias
porque ella es lumbrera a nuestro camino. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.